Ya, profe. Bueno, habíamos terminado aquí en el cálculo de la H de J omega. Ojo que la matemática no es tan pesada, es decir, es un poquito, pero no es la gran cosa. Ahora, digamos, buenas prácticas al llegar a este punto. Cuando yo evalúe en omega igual a 0, tiene que darme 0, según lo que yo había dicho. En omega igual a infinito, tiene que darme 0, según lo que habíamos dicho. Entonces, en omega igual a 0, tengo numerador igual a 0 y denominador diferente de 0, porque el denominador es esto. Entonces, todo bien. Ahora, en omega igual a infinito, ¿qué pasa? Forma independiente. Eso hasta 0, profe. Dice, aquí hay que no ser muy novatos con esto. Es decir, ya ahí estamos, se supone que estamos grandes, entonces yo veo que arriba me da infinito, pero abajo me da infinito cuadrado, porque es el mismo infinito que es culpa de la omega. ¿De acuerdo? Entonces el infinito cuadrado se lo lleva. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo claro con eso? Si no hacen el límite. Está muy holístico. Exacto, es decir, este omega está al cuadrado y este omega no. Y no hay ninguna raíz ni nada. Entonces el denominador es mucho más grande que el numerador y entonces la división va a ser. Entonces sigo en esto. ¿Qué sigue? El inciso B. Entonces hasta el momento no hay evidencia de que me haya equivocado. Dice, encuentre una expresión correspondiente para la magnitud de la función de transferencia y la fase asociada a dicha función. Entonces, inciso B. H de J omega igual a... Entonces, ¿a qué es igual eso? ¿A qué es igual eso? Denominador al cuadrado. Ok, pero ¿cómo queda? ¿Con la magnitud del de arriba? Ah, sí, sin la J. Sin la J, ¿verdad? Recordemos que la J no forma parte de R2 omega E sobre. ¿Qué queda abajo? Raíz de... Esto cuadrado más esto cuadrado. ¿Sí? Ajá. Ok. Ahí está esto. ¿Cómo estamos con la fase? Phi de J omega. Pues serían 180 menos el arco tangente de lo de abajo, ¿no? Vamos a ver. Por favor. El phi de J omega. Sí, ok, pero ¿cuánto es el de arriba? 180. 90. 90. Opinión. ¿Cierto? Sí, 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 porque no Y es la de J es de ángulo la real 90. negativo. Pueden trabajar en radianes, pueden trabajar en grados. No hay problema. No es la real negativo. Pues vamos a ponerle aquí 90 grados. Porque J es ángulo de 90. Es decir, esto es un número imaginario. O sea, ¿dónde estamos? Es Estamos 180. aquí. Esto es un número imaginario que apunta en el eje vertical. Entonces ahí está. Pero el 180 era por un número real. Un número real negativo. Menos, ¿verdad? Porque voy con el ángulo del denominador. ¿Y cómo queda el ángulo del denominador? Y de lo imaginario. ¿De qué algo veo? El inverso de R1 más R2, la parte de imaginaria, entre la parte real, que es R1, R2 menos omega al cuadrado, R1, R2, LC. De la J. Bueno, Eso es R2, omega L, ángulo de 90. y estas son las respuestas del inciso B. ¿Qué sigue?
El tipo de filtro, hasta me lo preguntan hasta el inciso C. No importa. Tipo de filtro. Inciso C. Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de filtro parece ser? ¿Pasa qué? Pasa banda. No, eso estamos diciendo lo que parece. Sí parece, ¿verdad? Por los ceros. Entonces, por lo menos parece ser pasabanda. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente es? La respuesta es pasabanda, pero vamos a ver por qué. No, God damn it. Voy a quitar estas mallitas que me tienen estresado. Ok, eso aquí. Volvamos aquí. Me preguntan aquí el tipo de filtro. Tipo de filtro. Tipo de filtro. ¿Qué conocemos del tipo de filtro? Sabemos que la ganancia en cero, por ahí. Sabemos que la ganancia en cero es cero, la ganancia en infinito es cero. Y tenemos resonancia en paralelo. Entonces, ¿qué pasa con resonancia en paralelo? Es decir, más bien, ¿qué pasa con el filtro o qué pasa con el circuito cuando tenemos condición de resonancia? ¿Qué es un abierto? La pregunta aquí es, ¿cómo queda el circuito cuando está en resonancia? ¿A qué es equivalente? Enteramente resistivo. ¿Y las resistencias cómo quedan? ¿En serio? Ok, de acuerdo. Tipo de filtro. Entonces, en resonancia, lo que tenemos es esto así, esto así, y esta R2 más menos V 0 más menos V 1. Sí, queda así. Porque recordemos esto, nada más como para que vean cómo sabemos. Esto, cuando entra en resonancia con esto, tienden a cancelarse. ¿Cierto? Cuando las magnitudes de las dos, o por lo menos cuando es resonancia en serie o en paralelo, cuando la impedancia, la magnitud de la impedancia de esta es igual a la magnitud de la impedancia de esta, las dos se cancelaban y daban un abierto, ese paralelo. Si lo vemos de otra forma, es este paralelo, aquí lo estamos sacando, es cuando esto que es 1 entre ZL es igual a 1 entre ZC, o más bien es igual a menos 1 entre ZC. Lo que quiero decir es, este término se va con este. Usted me va a decir cómo se va a ir si los dos son positivos. Bueno, pero es que este tiene una J abajo. Si una J abajo es lo mismo que tener una J arriba con menos. ¿Recuerdan eso? Entonces esto se va a ir con este. Y va a quedar solo la resistencia, que es equivalente a tener aquello en aquel circuito. Entonces, ¿cuál es el valor de la ganancia máxima? Pero, digamos, ¿cuánto quedaría? ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de la ganancia máxima? Ok, eso sale de aquí, vamos a ver. Ganancia máxima es igual a R2 entre R1 más R2. Este es un caso donde no tenemos ganancia máxima igual a 1. ¿Esto de dónde sale o cómo podemos sacar eso? Esto salió del divisor de tensión, pero lo podríamos ver desde otro lado diciendo, ok, veamos, ojo un toque aquí, ojo esta magnitud. Esta magnitud tiene un numerador que ahí tiene, digamos, su dependencia con omega, y hay un denominador
que tiene una parte al cuadrado más otra parte al cuadrado. Esta parte nunca va a ser 0, pero yo sí puedo hacer que esta parte en algún caso sea 0. No sé si me expliqué con eso. Ahora, este numerador es proporcional a omega. Si yo hago esto 0, el denominador también es proporcional a omega, entonces las omegas se pueden ir. Aquí estoy como hilando un poco fino, no sé si me explico con eso. Va a haber un punto, o en resonancia, este término se hace 0. Entonces, el denominador es mínimo y por lo tanto la ganancia es máxima. ¿Sí? Ahora, nosotros también podríamos saber, esta omega lo pudimos haber sacado de la raíz y la cancelamos para que el numerador sea una constante, porque si estamos variando omega, el numerador no es una constante. Pero al final de cuentas, si hacemos eso, vamos a demostrar que la ganancia máxima es esto. Que sería como cuando esta ganancia es cuando esta impedancia es máxima. Que digamos, en teoría, si hacemos esto, pensémoslo así. Si tenemos una resistencia en paralelo con otra cosa, eso nos va a dar como resultado una impedancia que es más pequeñita que la más pequeña de ellas. ¿Cierto? Esa es la regla de lo que aprendemos en circuitos 1. Yo tengo una resistencia de 1 ohm, la pongo en paralelo con cualquier otra resistencia, ese equivalente va a darme más bajito que cualquiera de las dos. El caso donde esta resistencia es máxima es cuando no tiene en paralelo nada. Entonces, en este caso, donde tengo la mayor impedancia aquí, y eso trae como consecuencia la mayor tensión de salida. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que nuestro filtro va a tener una forma que es como así. Esto es omega, esto es A. Entonces, nuestro filtro va a empezar en 0, va a subir a un máximo y va a bajar otra vez. Y este máximo, a donde va a llegar, va a ser R2 sobre R1 más R2. Y esto es omega 0. ¿Qué tipo de filtro es? Entonces es un paso-banda. Este tipo de filtro. Bueno, pero eso es todo el estudio, digamos, usted lo usa una vez para el tipo de filtro, pero además que todo para la frecuencia de Quark. El tipo de filtro no pudo haber dicho igual, cuando está en resonancia, va a ser la ganancia, O sea, no lo entendí. como lo que hacíamos de allá Curie, sí. ¿Qué? Que sabe que el resonancia paralelo va a ser diferente de 0, entonces saber que es un paro amplio. Sí, se pudo haber sacado desde aquí. Eso es Sí, lo que pasa es que uno sabe preguntar el tipo de filtro. Yo como que aquí adelante un poco. Sí, la pregunta ahí es el tipo de filtro, entonces yo lo estoy viendo. Vamos a ver qué dice la D. La D determine una expresión para el máximo valor posible de la magnitud de la función de transferencia y la frecuencia asociada y para la frecuencia asociada a esto. Entonces, el filtro es pasabanda. La respuesta del inciso D es esta. ¿Y cuál es la frecuencia asociada a esta? Sería el inciso, bueno, junto con van las dos juntas en el inciso D. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Sí, pero es cuando los circuitos que pueden tener resonancia en serie o en paralelo están en resonancia. Porque pueden haber circuitos donde no hay resonancia en serie y en paralelo. Sí hay resonancia, pero no en serie y en paralelo. Yo voy a hacer un video con uno, tengo el semestre pasado. Que es como decir que el inductor ande como por aquí y el capacitor por acá. Pues, entonces en este caso, esto saldría de bueno, sería omega 0 igual a 1 entre raíz de L.
Entonces ahora el inciso que sigue es de tener en cuenta la expresión correspondiente a la frecuencia de corte. Y después el ancho de banda y no sé qué. Entonces las frecuencias de corte suelen ser las que tienen más mate, o la mate más pesada. Entonces yo voy a borrar nada más esta parte, y voy a borrar esta parte y esta parte y voy a conservar, lo que voy a conservar es esto, nada más para ver la expresión y a partir de eso continuar. Bueno, entonces, bien. El inciso E sería. Sabemos que van a haber dos frecuencias de corte, que ya sabemos el tipo de filtro. Entonces lo que vamos a hacer es igualar esto a ¿qué? Cuidadito, ¿verdad? A eso entre raíz de 2. Porque ¿qué pasa si mi resistencia no es decir, ¿qué pasa si mis resistencias son iguales? Cada una vale 100 ohms, digamos. La ganancia máxima es 0.5. Entonces si yo igualo esta ganancia a 1 entre raíz de 2, y no lo voy a lograr nunca. Me explico, porque 1 entre raíz de 2 es más que 1 medio. Es 0.707, no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces, hay que igualarlo a R2 sobre raíz de 2, R1 más R2. Bueno, ahí estoy estrecho de campo aquí. Bueno, vamos a ver qué hacemos. R2 omega L sobre omega C cuadrado, R1, R2, LC cuadrado, más omega C cuadrado, L cuadrado, R1 más. Pero la función de transferencia sería sin la J. Sí, ¿Cómo? me tienen un tecnicismo. Sí, es sin la J. ¿Por qué? No sé, porque es la magnitud. Es que es la magnitud de esto. Ah, Es decir, a veces se le pone términos de omega, términos de fotomega, no importa. Eso no está relevante. Tenemos esta operación, entonces, de nuevo, esta es la parte, matemáticamente esta es la parte pesada, y va a haber un punto donde ustedes van a querer desarrollar algo, y si salió un grado 4 ya está malo, no está malo, sino ya metieron la pata porque se están metiendo ahí en un pantano en el que no van a salir, por lo menos no fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué harían ustedes en esta situación? Lo primero que se les viene a la mente. ¿Cómo? sí. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Todo bien? Cancelamos R2. Después de eso. Llorar. Pasar a dividir el omega C entre L al otro lado y después invertir ambos lados. Ok, eso también lo puedo hacer. Que es pasar esto para acá. Y digamos, vamos a hacer 3 pasos en uno. Vamos a tirar el omega C entre L para acá. ¿De acuerdo? Y vamos a elevar, para que sea un solo paso, vamos a elevar a la menos 2. Entonces me queda esto arriba cuadrado. Entonces me queda así. Si alguien se pierde, me dice. Tengo miedo.
Espero que se lea. Está tratando de escribir pequeño. ¿Todo bien? Aquí más de uno está como, desarrollemos esto. Esa es la que promete, no es la que promete. Y esta tampoco, y esta tampoco. Hay algo más, va por ese lado. Pero si ustedes se fijan, vamos a borrar aquí. Esto es esto también. Entonces lo que voy a hacer es, o lo que vamos a hacer es, este lo voy a pasar a restar acá. Entonces, esto podríamos ver como que este se va con el 2. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Sacamos raíz. Sale un más menos y salen 4 soluciones porque sale un polinomio, una cuadrática y otra cuadrática. Como lo hicimos en aquel ejercicio que hicimos, supongo que, ¿cuándo fue? ¿El lunes? No, el lunes fue la video aquel, sí. El jueves pasado. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Sacamos raíz cuadrada y entonces me va a quedar de este lado R1 más R2 omega CL igual a R1 R2 menos omega cuadrado R1 R2 LC. De hecho aquí sale un más menos aquí. Entonces, ¿qué era el toque que habíamos dicho que íbamos a hacer? Como ya sabemos que va a salir un espejo, digamos, con respecto al eje Y o al eje de ganancia, voy a escoger uno. Voy a resolver la ecuación cuadrática. En las soluciones de la ecuación cuadrática, la ecuación que me quede negativa, no bien, la omega que me quede negativa, le voy a cambiar el signo y ya, porque yo sé que es un espejo. Entonces, al hacer esto, bueno, escogemos la positiva. Vamos a escoger la positiva. Entonces mi ecuación cuadrática va a quedar de esta forma. 0 igual a. Y aquí estamos con omega c. Porque eso es más o menos de un lado. Porque si pongo más menos del otro lado es igual a tener solo un lado. R1, R2, LC menos L, R1, R2, omega C, o A, suave. Los signos están bien. Esto se queda, sí, se va positivo. Queda negativo, positivo y negativo. Entonces mi ecuación cuadrática es esta, donde este es A, bueno, con el signo. Este es B con el signo y este es C. Voy a continuar aquí arriba y esto ya no lo voy a usar. Entonces, Lo que hizo fue usar el positivo y pasar este al otro lado. sí, es el positivo y va a ser al otro lado. Entonces, la solución de esto es menos B, que sería L, R1 más R2, más menos la raíz de B cuadrado, que es B cuadrado, menos 4AC. Sería más R1, R2
cuadrado, cuadrado, LC, creo. El 4. Ahí sí, los otros 4. Vale. A entre 2A. R1, R2, LC, y eso lleva un menos, entonces lo que voy a poner un menos aquí arriba y aquí quedan esas dos opciones. Ahí está. Esas son las soluciones que yo tengo. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Entonces, el omega C1, a mí me gusta suponer que el omega C1 es el pequeñito, el de magnitud pequeña. Entonces el omega C1 sería el que lleva este restando y este sumando para que la magnitud quede pequeñita, ¿verdad? El omega C1 sería menos L R1 R2 más raíz de L cuadrado R1 más R2 al cuadrado más 4 R1 R2 cuadrado cuadrado LC sobre 2 R1 R2 LC. ¿Eso es positivo o es negativo? Positivo. Positivo porque lo de la raíz es más grande que lo que está fuera de la raíz en el numerador, ¿verdad? Y el omega C2 sería la que tiene los signos iguales. Entonces voy a ponerla inicialmente con menos. Menos L R1 más R2. Vamos a hacer estos paréntesis con más paréntesis y menos con una C. Será menos L cuadrado R1 más R2 cuadrado más 4 R1 R2 cuadrado cuadrado LC sobre 2 R1 R2 LC. Entonces esto yo creo que es bastante evidente que es negativo, que este término de todos positivos, con menos al frente es negativo y este también. Lo que vamos a hacer es cambiar los signos y dejarlo como más. Bueno, que eso hubiera salido y agarrar la ecuación cuadrática con el menos aquí. Hubiera dado esta misma, como el signo intercambiado, y esta positiva. Entonces lo que hice fue las pasé positivas a las dos. Y eso son. Profe, nada más, en ese gráfico entonces está reflejado en el eje negativo y ahí están las superficies de fuerza negativa. Exacto. Siempre hay un espejo con el eje Y, digamos. Entonces ahí están las dos frecuencias de corte. Las respuestas serían esta y esta. Y lo último que me piden es determine las expresiones correspondientes al ancho banda y el factor de calidad del filtro. Esto sería F. Sí, F. F. Entonces el ancho de banda es igual a omega C2 menos omega C1. El ancho de banda entonces va a ser igual a parece que queda así. Está bien, siento que hay un problema de unidades. No, está bien. Me parece que queda así. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Omega C2 tiene dos términos. Uno es el L R1 R2 sobre esto y el otro es esta raíz sobre esto. Tengo que hacer menos omega C1. Ahora, eso quiere decir que el omega C1 le voy a cambiar los signos. Este me va a quedar positivo y aquel me va a quedar negativo. Lo que quiere decir que este se va a cancelar con este. Y estos dos, digamos que esta parte va a quedar positiva y se va a sumar con esta parte de aquí y se va a ir el 2. Además veo una L aquí afuera. Se va a cancelar con esta, entonces ¿qué haces?
El factor de calidad, Q, era omega 0 entre el ancho de banda. El ancho de banda. Significa que Q era 1 entre raíz de LC, entonces vamos a ponerlo así, 1 entre raíz de LC. Y el ancho de banda va a ser R1 más R2 sobre R1 por R2 por C. Y ahí lo podemos simplificar o hacerle algo, ponerle un exponente a la C, pero yo creo que está. Simplemente es este ya. No hay mucho más que hacer. Ahora, aquí aprovecho para recordarles algo que habíamos mencionado. Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Qué pasaba cuando el factor de calidad era mayor que 10? Habíamos dicho que algo pasaba. En este caso. Sí, que la frecuencia de la secuencia está a la mitad de la frecuencia de corte. Sí, eso sí. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan de eso? La cosa es, en general, yo usualmente en los dibujos lo hago así porque, no sé, así me salen los dibujos. Aquí están las frecuencias de corte. Es omega C1 y este es omega C2. En el caso general, la omega 0 no está en el centro. Pero si el factor de calidad es mayor que 10, podemos asumir que está en el centro. Es una aproximación. ¿De acuerdo? Entonces terminamos con esto. Yo creo que ya no hay nada más que hacer. Si quiere, pare la grabación. Profesor, factor de calidad no está. ¿Qué? Entonces no lo pare todavía. Pues R1 está al revés. Sí, está mal, es al revés. Entonces R1 por R2C entre R1 más R2. Sí, ajá, gracias. Sí, tienen toda la razón. No sé por qué lo puse así. Esto al revés, ¿cierto? Bueno, muy bien. R1, R2C. Sí, esto queda arriba. Aquí queda R1 más R2. Y ahora sí. Entonces, bueno, la grabación.